¿Listo? Bueno, seguimos. Entonces, el comportamiento humano es donde la empresa establece también todo ese proceso y pruebas de conocimiento de las personas que van a empezar a realizar una labor de desplazamiento vehicular para la empresa, ¿cierto? Tiene conocimiento de manejo de motos, estas son las señales, déjeme ver esto, todo el tema que tenga que ver con comportamiento humano. Vehículos seguros, las inspecciones operacionales, el tema de mantenimientos preventivos, correctivos. Infraestructura segura hace más énfasis al tema de vías por donde nos vamos a desplazar, ¿cierto? Atención a víctimas, ¿cierto? Atención a víctimas, entonces en atención a víctimas es el tema de atención de emergencias en caso de accidente y cómo debemos de actuar. ¿Listo? Seguimos. Entonces, seguridad vial en el contexto laboral. Entonces, es nuestra responsabilidad la interacción entre hombre y vehículo, ¿cierto? En este caso, vamos con la moto. ¿Quién cuida la máquina? Don Frank Ávila. ¿Quién cuida la máquina? Pues nosotros tenemos que cuidar la máquina porque es nuestro medio de transporte, ¿no? Claro, ¿cierto? Si ustedes no cuidan su capital, su medio de transporte, entonces, ¿quién lo va a cuidar? ¿El compañero de turno? No creo, ¿cierto? ¿Conocemos qué se debe cuidar y cómo mantenerlo? Oiga, sí, yo sé que toca echarle aceite, gasolina, aire a las llantas, pero de ahí para adelante, ¿qué más debemos de cuidar de ese vehículo? ¿Cierto? El mantenimiento. Los mantenimientos, vale, Fran, muy amable. ¿Este conocimiento previene accidentes? Doris Pesca, ¿el conocer qué debo de cuidar me previene accidentes? Sí, señor. Al tener conocimiento de las señales de tránsito, de qué se debe hacer y qué no en un momento determinado, sobre todo el curso que uno hace para la conducción de un vehículo, llámese moto o otro automotor. Entonces uno pues ahí con ese conocimiento que uno tenga previene muchos accidentes porque tiene el conocimiento adecuado. Exactamente, gracias Doris. Conozco los elementos que conforman la máquina, también es otro aspecto que debemos de tener en cuenta y la reviso adecuadamente. Entonces, ¿quién tiene por ahí moto? Alguien que me levante la manito y me diga quién tiene moto por ahí. Yanira Herrera fue la primera que me levantó la manita. Yanira, ¿quién le revisa su moto antes de arrancar para el trabajo? Buenas tardes, yo le reviso que funcionen las luces y que la cadena esté en buen estado y que las llantas tengan buen aire. Que tengan buen aire. ¿Que estén lisas no le revisa? Pues las llantas siempre como les hago cambio cada 2 años, 3 años, pues yo sé que las llantas están bien. Ah, bueno, yo veré esas llantas, no vaya a ser que yo llegue allá a inspeccionarle la moto y qué tal. Frenos también, perfecto. Direccionales, líquido de frenos, líquido de las barras, que los rines no estén golpeados. Todo ese tema. ¿Listo? Listo. Siguiente, entonces, los vehículos seguros, digamos que el programa aplica tanto para vehículos propios como para vehículos tercerizados. Vehículos tercerizados como cuáles. Por ejemplo, el supervisor que pone su motico para cumplir con la labor, ¿cierto? Ese es un vehículo tercerizado. Y estos vehículos los acobija el programa de mantenimiento preventivo, correctivo, idoneidad en la ejecución de mantenimientos, inspecciones preoperacionales y requisitos para vehículos de terceros. Entonces, ¿será que si yo o a mí me pagan un alquiler del vehículo, yo debo de facilitar, por ejemplo, las evidencias de los mantenimientos preventivos y correctivos? Hugo, Sí, ¿su merced sí, dice que sí o que no?
Por ahí me levantaron una manita un señor Hugo. ¿Será que sí será que sí se debe realizar el aporte o demostrar que yo sí le hice el mantenimiento preventivo y correctivo de mi vehículo? Si me pagan rodamiento. Sí, Claro que sí, ¿cierto? Si a mí me están pagando por poner mi vehículo al servicio de la empresa, yo con lo mínimo que debería ser responsable es pedir la factura de la compra del aceite, que le cambié el aceite, que le cambié la llanta, que le hice un mantenimiento, que le cambié el pistón, cualquier tipo de mantenimiento. Idoneidad en la ejecución de mantenimientos. Pilas con este tema porque es súper importante. ¿En qué sentido? Primero, en que, compañeritos, si ustedes van a llevar me van a pasar la factura por compra de aceites, las personas que se les paga rodamiento, la gracia es que ese cambio de aceite lo haga una persona idónea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él va a tener todos los recursos necesarios para disponer adecuadamente de ese residuo. No lo puedo cambiar en mi casa, ¿por qué? Porque es que ¿a dónde lo voy a botar? Al menos que tenga un amigo en un taller y le diga, oiga, hermano, mire, ¿me va a recibir este pucho de aceite? Si podemos, sí, si no, ni modo. ¿Cierto? Listo, inspecciones preoperacionales. ¿Cada cuánto debería yo realizar la inspección preoperacional si pongo mi vehículo al servicio de la empresa? Johan Villalobos dice, cada vez que se inicia y se termina el turno. Cada vez que se inicia. ¿Listo? La inspección preoperacional es cada vez que se inicia el turno. ¿Listo? Entonces, existe un link en el cual se les ha facilitado el tema de, oiga, mire, no tienen que llenarlo por papel, en este caso los supervisores motorizados, los coordinadores, ¿cierto? Y debe ser de manera diaria antes de iniciar labores. ¿Con qué fin? Primero, garantizar de que su vehículo esté en buenas condiciones. Recuerden que este paso, inspección preoperacional, para todo el personal, supervisor, guarda motorizado, es obligatorio. No es si yo quiero hoy y no quiero mañana. ¿Por qué? Primero, porque eso me entra dentro de documentación legal. En dado caso de que me llegue a pasar a mí un accidente laboral, ¿cierto? Pues eso entra dentro de documentación legal. Déjeme ver la inspección preoperacional de que ese señor sí la hizo. No la hizo. Ah, bueno, el que es culpable es el colaborador. ¿Por qué? Porque no está garantizando. La empresa está poniendo los recursos y las herramientas para que lo realicen y el señor no quiere. Entonces, el señor responde por todos los daños habidos y por haber, ¿cierto? Porque pues a mí quién me garantiza que sí iba en desplazamiento laboral. ¿Listo? Y requisitos para vehículos de terceros, entonces, por ejemplo, para vehículos que se subcontratan o que la empresa subcontrata, el dueño debe de facilitar, primero, fotocopia del SOAT, la tecnomecánica, licencia de tránsito, licencia de conducción de la persona que se le va a asignar, ¿cierto? Los mantenimientos deben de tener un contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento debe ir a nombre de la persona que aparece como dueño del vehículo en la tarjeta de propiedad. Por eso no hay nada mejor que uno tener las cosas a nombre de uno. ¿Listo? Porque en dado caso de que ustedes van y meten la tarjeta de propiedad, voy y meto a mi esposa, porque mi esposa es la que quedó como dueña de la moto. Y sucedió un evento vial, ¿quién responde? ¿O quiénes responden? A ver, ¿quiénes responden? La persona que esté el nombre del vehículo. Perfecto, el dueño del vehículo, el que esté registrado y el conductor, ¿cierto? Entonces, mire que eso no es tan fácil uno librarse de las responsabilidades. El vehículo es, entonces, nuestra motocicleta, tenemos diferentes tipos de motocicleta, ¿cierto? Y es un vehículo automotor de dos ruedas en línea que
con una capacidad para el conductor y un acompañante. No el conductor, el acompañante y el niño de 5 años en la mitad. No, eso no. Son solo 2 ocupantes. Tenemos moto tipo enduro, naked, custom, scooter, de alta gama, trail y motocross. ¿Listo? Sistemas de seguridad en la motocicleta. Entonces, tenemos un sistema de seguridad activa. Mire, la motocicleta son sistemas que nos permiten tener el control sobre el vehículo para así evitar un siniestro. ¿Cómo qué sistemas yo puedo controlar en una moto? ¿Sobre cuáles tengo control en una moto? El frenado, la velocidad. El freno, el acelerador, ¿cierto? La palanca de cambios y de arrastre también, ¿cierto? Sobre eso tengo yo control en la motocicleta. Y los sistemas de seguridad pasiva en una moto son aquellos que nos apoyan para reducir los daños a la persona una vez ocurre el siniestro. ¿Cómo cuál es? El casco, El los casco, ¿qué guantes, más? guantes, Guantes, Todos coderas, los elementos de seguridad. seguridad, coderas, los trajes antifreeze, ¿cierto? Pero, ¿cuántos de los que hay aquí en la sala, de las 95 personas que estamos en sala y que tenemos moto, utilizamos guantes para conducir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya empezaron a disminuir las manitas. 12, 13, 14. ¿Y qué tipo de guantes utilizan ustedes? Los guantes de 30.000 o los guantes que vienen con protección en el dorso de la palma. Botas, ¿cierto? Un momento, por favor. ¿Listo, compañeritos? Bueno, seguimos. Entonces, sistemas de seguridad activa en la motocicleta. Pilas porque esto es pregunta de evaluación. ¿Listo? Entonces, activa el motor, el sistema de suspensión, sistemas de dirección. Entonces, sistemas de suspensión, mire, tenemos suspensión delantera y trasera. ¿Cierto? Sistemas de dirección, el 3, mire, las cunas. Las llantas, sistemas de frenos, sistemas de transmisión, sistema eléctrico, el 7, ¿cierto? Las luces delanteras, traseras, mandos, vidrios y espejos. Mire, ahí está el 8 arriba en los espejitos. El carenaje y accesorios y sistemas de refrigeración. ¿Listo? Entonces, en la motocicleta, el motor, pilas, es una máquina térmica que convierte mediante la combustión la energía de movimiento y puede realizarse en 2 o 4 tiempos, ¿cierto? Ya las motos 2 tiempos ya fueron mandadas a recoger, aunque aún circulan, pero las que están reguladas, están autorizadas para circular en calle, son las 4 tiempos. ¿Listo? El motor, entonces, ¿qué debemos de verificarle en el motor? Primero, el nivel del aceite. La mayoría tiene un taponcito en la cual, pues, o tiene una burbuja, mire, como en este caso. Vamos a validar. En este caso, mire, en este caso tienen una burbuja, ¿cierto? Ahí se ve el nivel del aceite. Pero a veces vienen con un espigo así para también verificarlo, ¿cierto? Hola, buen día, tardes, Bueno, noches. tenemos las bujías, las cuales no deben tener acumulación de carbón o humedad o aceite de combustible. Entonces las bujías hay que estarlas verificando también porque eso me lleva a que me consuma mucho más combustible la moto. Tenemos sistemas de suspensión. ¿Cómo vamos a verificar los sistemas de suspensión, compañeros? Eso es fácil y sencillo.
En un papelito higiénico vamos a coger en el bordillo de la suspensión delantera y vamos a hacer fuerza hacia abajo, ¿cierto? Y voy a limpiar esta parte donde está el retenedor. Si yo veo que hay una fuga, un lagrimeo, eso debería estar cambiándose, ¿cierto? Porque este líquido hidráulico es el que me ayuda a que la moto no tenga como ese bote en el manubrio. Igual, en la suspensión trasera hay que también verificar el tema de las fugas, ¿cierto? Si es sistema de monochoc o de amortiguadores similares. El nivel de precompresión acorde al peso de transportar y recorrido suave. Recuerde que, por ejemplo, en estos casos, qué pena, en estos casos, la amortiguación delantera, esta tuerquita me da a dar tensión, mientras que la amortiguación gemela o similares es esta tuerquita, ¿cierto? Y deben estar equilibradas de la misma manera. ¿Listo? Siguiente. Sistemas de dirección. ¿Qué le debemos de verificar al sistema de dirección? Lubricación. Entonces, cuando yo paro mi motico en el caballete central, ¿cierto? Y giro la dirección hacia un lado y la giro hacia el otro, en ninguno de los dos sentidos debería de yo sentir un golpeteo. Ella debe girar libremente. Si yo siento que como que se me atasca suavecito en la mitad, los motociclistas, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué está fallando? A ver, en el chat. Revisar las canastillas. Bien, John. Canastillas o mal llamadas cunas, ¿cierto? La graduación, el centro de dirección debe encontrarse con el ajuste adecuado, permitiendo que la rotación del manilar se realice. Si ustedes ajustan las cunas mucho, pues el manilar va a quedar muy duro y si lo dejan suelto, van a sentir el golpeteo y la moto no va a tener una estabilidad. Llantas, estamos en el punto álgido donde la mayoría no le gusta porque eso sale muy caro las llantas, ¿cierto? Y el labrado de la llanta debe ser mayor a 1,6 milímetros. Siempre se mide sobre el centro de la llanta o la parte con más desgaste. Pilas, porque en todas las llantas hay unos testigos y el testigo es la medida donde el policía va a poner el profundímetro, ¿cierto? Ahí se va a parar y va a decir, oiga, venga, mi profundímetro entró y está a menos de 1,6. Quiere decir que la moto, ¿qué le va a pasar? ¿Para dónde se va esa moto? A los patios, perfecto, Johan, perfecto, la conocen bien la norma. Carlos Valenzuela, listo, déjame ya validamos ese tema con el Código Nacional de Tránsito porque sí, de lo que tengo conocimiento es de 1,6, pero ya lo validamos y te daremos la razón. ¿Listo? Compuesto de la llanta, pilas. Pilas con este tema porque sí, a veces uno ve llantas en promoción, ¿cierto? Tanto para carros como para motos. La llanta para una moto no baja de 200.000 pesos, 250, 300. Pero si yo veo una llanta que me vale 50.000, ¿será que me va a dar confianza? ¿O qué aspectos debería yo mirarle a esa llanta de 50.000 para garantizar de que sí sea buena? ¿Ah? Dígame, a ver, ¿El labrado? ¿el marcado dónde? El labrado, bueno, el labrado lo puedo mandar a regrabar, ¿cierto? El modelo, Señor Juan, el modelo donde no te escuchamos, Juan, se te entrecorta. Su calidad, por el chat lo pueden escribir, ¿listo? Listo. ¿Qué aspecto le debo yo mirar a una llanta?
pilas, la fecha de fabricación. Hay un círculo o un ovalado en un costado de la llanta que trae 4 números. Los 2 primeros números son el número de la semana en que se fabricó y los 2 últimos son el año, ¿cierto? En la composición, ¿cuántas libras resiste? ¿Cierto? Santiago, ¿tienes la manita arriba? Coméntanos. A ver. Santiago, ¿nos escuchas? Manifiéstate. ¿No? Bueno, listo. Entonces, seguimos. El labrado es importante, la fecha de fabricación, las libras de presión, perfecto, John, ¿cierto? La velocidad máxima que puede permitir, ¿cierto? Si es radial, si no es radial, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta, no solo, 50.000 pesos, me voy a ahorrar 200, me voy a ahorrar 100.000, pero si esa llanta tiene una fecha de fabricación de hace 3 años, ¿será que le va a durar? ¿Cuánto es la vida útil de una llanta? Desde Máximo la un fecha año, de fabricación. ¿Cuánto? máximo un año o 2 años. No, las llantas tienen 5 años de vida útil, ¿cierto? Desde que se fabrican. Por eso es que hay que mirar la fecha de fabricación, porque a veces esos remates de llantas es porque ya la llanta está a 8 meses de vencerse. Entonces va a tener llanta por 4 meses, no más, y vuelve a invierta, ¿cierto? Entonces, pilas con ese tema de las llantas. Tenemos fecha de fabricación, miren lo que les decía, ¿sí ve? Los 2 primeros la semana, los 2 últimos el año. La presión, mire, toda llanta le dice a usted cuánto es la presión máxima y mínima. Entonces, delanteros, ¿cuántos PSI? Aquí manejamos son PSI, no KPS. ¿Listo? Aquí en Colombia, nuestra medida estándar son las libras de presión. ¿Listo? Seguimos. En la llanta, ¿qué más debemos de verle? Que no tenga deformaciones, chichones, ¿cierto? Que no tenga rasgaduras. Aparte, en los rines, que no debe presentar fisuras o abolladuras en su estructura. Hay abolladuras en donde el rin cogió el hueco, ¿cierto? Y no se despresurizó. Pero sí empieza usted a sentir que la moto como que se tambalea para lado y lado. Quedó descentrado ese rin. Pero hasta que la moto no me pida cambio, yo no le voy a hacer nada. ¿Cierto? No, hay que cuidar porque es que son sus vehículos. ¿Cierto? Pilas con ese tema. Siguiente. Entonces, sistema de frenos. Tenemos 2 sistemas de frenos. Tenemos un sistema de frenos mecánico que es por campana, ¿cierto? Que es a través de un sistema de palanca, pivote y guaya y accionan un mecanismo de frenado. Quiere decir que estas partecitas, se las trato de ampliar, estas zapatas, ¿cierto? Cuando ustedes oprimen el pedal, ellas se abren y obturan contra el rin, ¿cierto? ¿Qué es lo malo de este sistema? Que cuando usted no tenía visibilidad de saber cuándo le tocaba cambiar las pastillas, o sí, las zapatas, ¿cierto? Sino cuando ya usted sentía como que ya, uy, ya no frena. ¿Por qué? Porque ya todo el asbesto de la zapata ya se lo había comido. Por eso evolucionaron al sistemas hidráulicos, ¿cierto? Que es a través de un sistema de palanca, ¿cierto? Y un cilindro hidráulico, el cual multiplica mucho más la fuerza accionada en ese pedal y pues genera una mayor agarre. Ahí hemos también evolucionado. Anteriormente teníamos frenos de disco, ¿cierto? Los cuales se recalentaban y podía hacer que se bloquearan o que las pastillas se recalentaran y no frenaran nada. ¿A alguno le pasó eso? Con el freno de disco, que frenaban tanto y tan seguido que hubo un momento donde el freno de disco ya no agarraba. Manito arriba, sí, si no.
¿No? ¿Sí? Bueno, listo, perfecto. Y ahí es cuando mejoramos al sistema de ABS, ¿cierto? El sistema de ABS me ayuda a que no se me bloquee la llanta, ¿cierto? Y a que el frenado sea mucho más controlado. ¿Listo? Listo, seguimos. Tururú. Sistema de frenos mecánicos dentro de la graduación. Entonces, anteriormente en las llamadas bandas, como escribió el compañerito, ¿cierto? Se ajustaba por unos tornillitos. Mire, estos tornillitos eran los que me daban a mí como la tolerancia. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, este freno de aquí donde está ya las dos flechitas, ¿está en buen o mal estado? Se ajustan las levas del pedal. Sí, ahí se ajustaban, pero está bueno ¿será que ese freno todavía aguanta otro poquito más de tensión? Mal estado, perfecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está diciendo que, mire, aquí hasta este límite ya debería estar, mejor dicho, cambiado las pastillas. Y mire que la agujita ya como que ya no puede más. Y mire ese resorte ya no aguanta, ya a esa tuerca ya no le cabe una rosca más, ¿cierto? Pilas con ese tema, para los que tenemos motos de freno mecánico. El recorrido del pedal también es importante, entonces el recorrido debe ser corto, no deben obstrucciones ni trabas. Sistemas de frenos, entonces en frenos hidráulicos, el nivel del líquido de freno debe encontrarse entre las marcas mínimas y máximas, ¿cierto? Mire, ahí le está diciendo mínimo, a partir de aquí para abajo, su líquido de frenos ya debería estarlo usted llenando y cambiando. Mira, todas las motos con líquido, con freno de disco le está diciendo a usted eso. En los discos, entonces el desgaste del disco es homogéneo y su profundidad de desgaste no es excesivo, además no posee fracturas ni pandeo. Entonces, las pastillas de freno hacen este recorrido, pero si ustedes ven este bordillo, va a ser mucho más ancho que esto. Pero entonces, Edgar, ¿yo cómo sé cuándo debo cambiarlo? Mire, aquí le está diciendo, si este disco, si yo tomo la medida, aquí es donde pasa la pastilla, ¿cierto? Si yo tomo la medida de grosor de esta parte y mide menos de 4.5 milímetros, quiere decir que estoy exponiendo mi integridad a que se fracture ese disco y se atasque en la mordaza, ¿cierto? Y las pastillas, lo mismo, mire, las pastillas le están diciendo a uno constantemente, oiga, cámbieme. ¿Por qué? Cuando yo ya no veo esta línea o esta guía, ¿cierto? En una pastilla, quiere decir que va a estar así y voy a estar frenando es con el metal. Y ya no va a estar frenando, se va a estar comiendo es metal contra metal y es cuando los discos de freno no funcionan. Oiga, pero ese disco de freno no me duró nada. Pues ¿cómo va a durar si mire con lo que estaba frenando, compañero? ¿Listo? Seguimos. ¡Pum! Tenemos el sistema de transmisión. Entonces, el sistema de transmisión o kit de arrastre transmite la potencia generada al motor a través de un sistema de piñón, cadena y plato hacia la rueda trasera. Plato, ¿cierto? Piñón delantero y la cadena. De eso comprende un kit de arrastre. Pero el sistema de transmisión se debe de cuidar, ¿cierto? Debe tener un sistema de limpieza y lubricación. En temporadas de invierno, ¿cierto? Debemos de lubricarlo, lavarlo, ¿cierto? Cuidarlo, porque entonces, ¿será que nos va a durar ese kit de arrastre? ¿Ustedes qué creen? Yo digo que no, yo digo manita abajo, ¿cierto? No nos va a durar nada, ¿cierto? La tensión de la cadena debe estar entre 2.5 y 3 milímetros, ¿cierto? De holgura. Si mi cadena tiene una holgura mucho mayor a esta, puede ser que se me esté saltando la cadena del plato,
¿cierto? Y me genere un accidente, o en el peor de los casos, que se soltó del plato, se enredó en el piñón delantero y me rompió todo el sistema de arranque, ¿cierto? El desgaste, ¿cómo sé cuando un kit de arrastre está desgastado? Cuando yo lo compro nuevo, trato de hacer aumento acá, mire que los dientes son como tipo rectangulares. Así es un disco nuevo. Pero cuando yo ya no le meto más velocidad a esa pobre moto porque no puede más, ¿cierto? Y se patina la cadena, los dientes terminan siendo como una aleta de tiburón, mire. ¿Sí ven? Ahí es cuando yo ya debo decir, o terminan en punta. Ahí es cuando yo ya debo decir, oiga, no, mi motico se merece el mantenimiento correctivo y le voy a cambiar el kit de arrastre. El sistema eléctrico permite a través de señales sonoras y visuales anunciar con anticipación nuestras acciones en la vía. Entonces tenemos luz intermitente trasera, luz intermitente delantera, faro delantero, luz de trasera, ¿cierto? Y la luz trasera yo la puedo estar accionando de dos maneras, ¿cierto? Con el freno de manigueta delantero, ¿cierto? Con el freno delantero o con el freno de pedal, ¿cierto? Y otra manera de validar mi sistema eléctrico es verificar que todos los testigos e indicadores estén funcionando adecuadamente. No que se me quedó el testigo del aceite prendido y... ¿cierto? Aparte, mire, lo que decía John Monsalve también, la tensión debe estar entre 2.5 y la cadena se desgastan los eslabones. Entonces no es solo ir a comprar la cadena o el plato o el piñón, no, ¿cierto? Genera más desgaste y más daños y eso se le va caro a uno. Lo digo porque yo tengo moto también y sé qué es cambiar ese kit. ¿Listo? Sistema eléctrico. ¿Cómo más lo verifico? Con el pito. Al accionar el mando, debe pitar, debe sonar bien, ¿cierto? Luces principales, luz alta, luz baja, cambio de luces. Luces direccionales, también deben de servir independiente. Vidrios y espejos, entonces la limpieza. Entonces, ambos espejos retrovisores deben encontrarse limpios, sin sticker o calcomanías o fisuras. Por favor. ¿Por qué, por qué sin fisuras? Porque primero, no es que eso le puede generar a usted obstaculización en la identificación del carro que viene detrás. Si la fisura cogió y movió un poquito el vidrio, ¿cierto? Entonces, ¿será que usted va a tener una visibilidad adecuada? ¿No? ¿Listo? Fijación. Se deben de verificar que los espejos se encuentren enroscados y fijos al manilar. ¿Cuántos hemos visto a esos motociclistas que tienen el espejo como mirando hacia el piso? Todo triste. Levanten la manita. ¿Cierto? Perfecto. ¿Y será que esas personas van a ver bien todo lo que necesitan identificar cuando vayan a cambiar de carril? No, nunca. Listo. Y el estado de la moto debe contar con los dos espejos retrovisores, no con uno. Es que mira, ahí está el coco. No, debe tener los dos espejos retrovisores. O es que la mía se ve más gomela si le quito los espejos. Eso es falso. Listo, eso es la mentira del bobo. ¿Listo? Carenaje y accesorios. Entonces las guayas son cables de acero que interconectan los mandos y palancas de las motocicletas con los sistemas mecánicos de la motocicleta. ¿Cómo qué sistemas? Sistemas de freno, sistemas de embrague y aceleración. Entonces, se debe verificar la tensión y lubricación y ajuste de las guayas principales. Dichos elementos deben contar además con los protectores plásticos que evitan la entrada de polvo y agua. ¿Como cuáles? Pilas, porque la mayoría de guayas, y lo pueden decir los compañeros, se descabezan de aquí de los cabitos. Y donde uno se quede sin guaya en carretera, Dios mío, ¿cierto? Por eso la recomendación es carguen una guaya extra, ¿cierto? Listo. Seguimos. Sistema de refrigeración, entonces ayuda a disipar la energía producida por el motor manteniendo una temperatura óptima de funcionamiento. El sistema de refrigeración puede ser por refrigeración líquida,
¿cierto? Que es cuando yo tengo que depositar un líquido especial, no debe ser agua, sino es un líquido refrigerante en este depósito. Él lo que va a hacer es coger, lo pasa por un lado el motor, enfría el motor y sigue su camino, ¿cierto? Mientras que existe también sistemas de refrigeración por aire, que es cuando pues el aire trata como de disipar el calor en el motor. Bueno, seguimos. Entonces, mire lo que les decía, sistema de refrigeración por aire, ¿sí ve? El motorcito no tiene nada, no tiene una parrilla como esta, sino en la misma fricción con el aire genera que el motor se enfríe. Tenemos refrigeración por líquido, que es a través de un conjunto de bomba, radiador, termostato y hace circular agua a través de un bloque de motor para regular la temperatura, mire, ¿cierto? Y la limpieza se debe verificar posibles obstrucciones y suciedades del radiador. Quiere decir que en este caso, por ejemplo, ¿yo cómo hago para inspeccionar mi radiador, Edgar? Claro, mire, esto viene con unas pestañitas que vienen en zigzag, ¿cierto? Si yo no le tengo un protector a mi radiador, puede ser que cualquier piedrita le pegó y ¡pum! Ya, empezó a torcer la pestañita. Y así cada piedrita que va pegando contra este radiador va torciendo y es cuando el radiador ya no cumple su función, ya no enfría. ¿Por qué? Porque esas pestañitas lo que hacen es direccionar el viento para que se active todo el sistema. ¿Listo? Sistemas de seguridad pasiva en motocicletas, pilas, los 5 elementos imprescindibles para viajar en moto. Entonces, un casco, guante, ropa protectora, botas y gafas. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo de lesiones? Mire, aquí se las estoy diciendo con el color naranja. Los hombros, los codos, la cadera, las rodillas, las piernas, tobillos, talón, mire, espalda, ¿cierto? También tienen un alto riesgo de impacto y necesita material resistente a la abrasión. Las múltiples capas suelen ser más efectivas que una sola. Entonces, por ejemplo, mire, si ve la espalda, la cola, las piernas, los brazos, ¿cierto? Entonces, ahí les dejo para que puedan identificar. Olga Patricia, su merced tiene levantada la mano, coméntenos. Buenas tardes, qué pena es que hasta ahorita me puede conectar. ¿Y ese qué nos quería compartir? No, pues que está interesante la capacitación, es que voy por acá por la calle, qué pena. Está haciendo una Tranquila, vuelta para señora Bogotá. Olga. Tranquila, tranquila. Bueno, gracias. Bueno, voy a continuar. Entonces, sistemas de seguridad pasiva. Entonces, el casco, ¿para qué me sirve? Primero, para evitar traumas cráneoencefálicos, ¿cierto? Tenemos un trauma cráneoencefálico cerrado, que significa que usted se golpeó la cabeza con un objeto que no rompió el cráneo, o un trauma cráneoencefálico abierto, ¿cierto? O penetrante, que significa que usted fue golpeado con un objeto y que este rompió el cráneo e ingresó al cerebro, ¿cierto? Pilas, porque con la frecuencia global del trauma cráneoencefálico en los servicios de urgencias en Colombia llegan el 70%, siendo la principal causa de accidentes de tránsito, con un 51.2% de los cuales el 49% son por motos. O sea, no tenemos un índice bajito. ¿Listo? Seguimos. Normatividad de los cascos. ¿Será que invertir en un casco caro vale la pena? Dependiendo de la normatividad y la certificación que tengamos. Entonces aquí les dejo, mire, la resolución 1737, la 4533, tenemos una norma americana, DOT, ¿cierto? Y una norma europea. Si el casco viene con cualquiera de las tres o con las tres, es un casco certificado. ¿Listo?
Pilas porque es que el casco abatible ya no es viable, eso es falso. El casco abatible todavía está permitido. Lo que no está permitido es llevarlo con la visera arriba, ¿cierto? Están permitidos, mire, los cascos abatibles, los cross, los integrales, los multipropósitos. Los que llaman chavitos o esos coquitos, y uno ve que esos casquitos no van a resistir, esos son los que no están permitidos. Bueno, compañeros, ¿qué debo de revisarle yo a mi casco? Primero, entonces, los anillos de cierre, ¿cierto? Que los broches aseguren bien, que la ventilación, el sistema de la visera sea fijo, no que yo suba el visor y ¡pum! Por el viento se me bajó, ¿cierto? Que el acolchado esté en buen estado, que si manejan visor con pinlock, pues que el pinlock no vaya a estar rayado, que el estado externo esté en buenas condiciones. Si el casco lleva a ser golpeado, recuerden que ese casco ya no va a servir, ¿cierto? Se cayeron, tuvieron un accidente y el casco resultó rayado, vuelto nada. No es que lo vayan a coger, lo manden a forrar en papel contact y eso quedó como nuevo. No, ese casco ya hay que cambiarlo porque ya sufrió un impacto, ¿cierto? Ya las condiciones o las cualidades físicas del casco ya cumplieron con su objetivo, que era salvarle la vida. Mantenimiento preventivo, entonces vamos a otro temita. Entonces, consiste en cuidar nuestro vehículo de manera habitual y no esperar a una avería para acudir al taller. Ese es preventivo. Quiere decir que cuando yo cambio el aceite, es preventivo. Garantiza tanto el correcto funcionamiento del mismo como una mayor seguridad al volante. Pero tenemos que tener en cuenta dónde lo realizo, cada cuánto lo realizo, ¿cierto? Y qué operaciones le va a realizar. Entonces, por ejemplo, para las personas que se les paga un rodamiento, ¿cierto? El mantenimiento preventivo o los certificados de mantenimiento preventivo los deben de hacer llegar al área de operaciones. Jefe, mire, a mí me pagan por un rodamiento, yo soy guarda motorizado, pero compré el aceite y le hice el cambio del aceite. Mire, ahí le envío la foto de la factura. Ya, con eso. En el texto de la foto van a enviar su nombre, su placa y ya. No tienen que hacer gran cosa, no les estamos pidiendo que nos hagan llegar aquí las facturas en físico, ¿cierto? Pero sí es el deber de toda persona que se le paga un rodamiento en pro de la operación. ¿Listo? Mantenimientos preventivos. Entonces, el mantenimiento preventivo son inspecciones periódicas y ajustes normales para mantener la motocicleta en buenas condiciones, seguras, con base en el manual del modelo. Es importante el control del kilometraje del vehículo, pues gracias a este se puede cuándo determinar corresponde la inspección o reparación, ¿cierto? Y un programa de mantenimiento preventivo entonces se basa en el manual del fabricante, en las operaciones de mantenimiento recomendadas. Si yo leo el manual del fabricante, me dice cada cuánto debo realizar un cambio de aceite, ¿cierto? Del cambio de aceite yo debo crear una hoja de vida o una bitácora de mi vehículo. Oiga, le cambié el aceite a los 3.000, a los 6.000, a los 9.000. Uy, pero este mes me va a tocar andarla 500 kilómetros más. Bueno, ahí yo le voy a dar gabela, ¿cierto? Ya no es a los 11.500, sino a los 12.000. Ah, bueno, hagámosle. Y cronograma de intervenciones. ¿Por qué? Porque eso todo debemos de tenerlo programado. Imagínense donde a mí me coja el cambio del aceite y yo sin plata. Y como no tengo plata, pues la moto se tendrá que aguantar con el mismo aceite porque... ¿Y de quién va a ser la moto y de quién va a ser el daño después? ¿Cierto? De ustedes. Listo. Tenemos un formato de inspección preoperacional, compañeros, para las personas que son guardas motorizadas o supervisores o coordinadores que se desplazan en su moto. Entonces, la información del conductor y el vehículo, elementos de inspección, criterios de inspección, condición de cumplimiento y código de atención. Pilas, este formato es el ejemplo. Formatos de inspección preoperacional de Cajica. Cajica, ¿hay alguien de Cajica en esta sala?
De Cota, Chía. No, no hay nadie de Cota ni Chía. Bueno, sí, Jenny Mendivelso. Jenny, su merced, ¿cómo le ha ido con el tema de las inspecciones preoperacionales? A ver, coméntenos. Brigitte por ahí levantó la manita, yo la vi, yo la alcancé a ver. Jenny Mendivelso, bien, sí señor. ¿Sí la está haciendo al diario o no? Ahorita vamos a validar eso, de una vez en línea. ¿Listo? Listo. Siguiente. Compañeritos, hasta ahí, ¿alguna duda, inquietud, sugerencia, chisme, invitación, avisos parroquiales? Claro que sí, Jenny. Cuando estoy de turno la debes de hacer. Perfectamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, inquietud? Es hora de levantar la manito, de preguntar todo. Bueno, me estaba diciendo un compañero de Carlos Valenzuela. Sí, efectivamente, es 1 milímetro para motos. Se está validando ahorita el código sustantivo de tránsito y sí, es 1 milímetro, perfectamente. Mire, ¿sí ve? Ya nos quitaron más gabela. Antes estábamos a 1,6. Ahora es a 1 milímetro.